trabajo. Bien, pues el Xarel·lo, ¿qué tenía el Xarel·lo? Pues esto nos lo dijo la Universidad de Dijon al cabo de muchos años. En el 97 sale un estudio del Instituto Guyot que dice que el Xarel·lo es la variedad blanca en el mundo con más resveratrol, un antioxidante que algunos sabéis que está de moda porque supone que es la base de la actividad antioxidante de los vinos. Bueno, eso podría ser una explicación. No hay un estudio científico que haya podido todavía demostrar. Estudio científico significa evidencia científica, significa estudio estadístico suficientemente amplio, una muestra amplia que nos dé una evidencia que relacione el resveratrol en los vinos con la salud de las personas. Es decir, todavía no se sabe cómo pasa este antioxidante a nuestra sangre. Hay la paradoja francesa, que es un estudio estadístico bien hecho, que dice que, bueno, que los señores que beben vino tinto tienen una longevidad X mayor, o que a pesar de tomar mantequilla y toda la dieta francesa, pues tienen menos, por ejemplo, colesterol. Eso fue lo que llamó la atención hace muchos años a los antioxidantes en el vino y que llevó a decir que habían a buscar esos antioxidantes en el vino. Bien, pero el Xarel·lo resulta que es la uva blanca, fíjense, y que tiene más antioxidantes, más resveratrol que uvas tintas como la Pinot Noir, que es la uva básica para el champán, o la Mourvèdre, que es la Mourvèdre, ¿cómo es en español? Monastrell. La Monastrell. Tiene más resveratrol. Esto fue confirmado más tarde por facultades de farmacia, por la Universidad de Washington, que no es la ciudad de Washington. Washington es el estado de Seattle, el norte de Estados Unidos, con 700 bodegas, el segundo estado americano en número de bodegas de vino. Tiene una universidad del vino muy importante. Bien, pues estos son los diversos estudios que los arrastro. Hay incluso la abuela es Barcelona. Aquí hay gráficas, por ejemplo, que demuestran lo que os acabo de decir, el tema de la Pinot Noir, la Xarel·lo, la Mourvèdre. Pero luego en Washington además hay otra cosa muy curiosa, que el Xarel·lo es la uva blanca en la que hemos encontrado, no es la uva blanca, perdón, es la uva en la que hemos encontrado más estilbenos. El estilbeno es un antioxidante que dobla la potencia antioxidante del resveratrol, que es el de los vinos tintos. Y el estilbeno no está en las uvas así como así. Normalmente lo emite la planta como defensa a ataques de botritis o de hongos. Y en cambio está en estado natural en la Xarel·lo de una forma muy importante. Eso lo hace candidato a esa uva quizá a ser un cuerpo que tiene una genética que hace que se conserve joven durante muchos años, físicamente joven, o que tenga una evolución. Todos sabemos, hay personas que tienen una genética que después con 70 años están como chavales. Entonces tenemos esta genética, la tenemos en esta uva aquí. Y eso es lo que probablemente hace que podamos tener hoy en las copas esa primera línea de cavas tan frescos, tan ligeros, elegantes, etc. Bien, vamos a la segunda parte. ¿La han probado ustedes ya? ¿Sí, todos? Es bonito que comparen, pues, en cada añada la copa que ha sido abierta recientemente y la copa que fue abierta, como les he dicho, en su momento. Y recuerden que si empiezan por la 2002 hay apenas un año de diferencia entre la abertura de las dos botellas, y conforme vamos creciendo hay 2, 3 y 5 años de diferencia. Como anécdota les diré que los estilbenos, que no son unos desconocidos para el mundo occidental, son base de la medicina ayurvédica, de la medicina hindú. No es tan mal, son una medicina para 1000 y pico millones de habitantes. Y está considerada un elemento básico de la medicina cardiovascular hindú, ayurvédica. También en el centro de África, la medicina tradicional busca un tipo de cortezas que básicamente se basan en estilbenos. Bien, evidentemente entendemos que para que el vino se prolongue tantos años en una oxidación lenta, el método tradicional, el respeto al método tradicional, una cosa de la tecnología de investigación, es importante. Es decir,
En el año, no sé si está aquí, ¿no? Lo hemos puesto. En el año, no sé si saben ustedes que todos los caballos se tapaban con tapón de corcho aproximadamente en la crianza hasta los años, Agustín, 60, 70, ¿no? Aparece la chapa, más o menos. Sí, 70 ya. Entonces, ¿qué pasa en esa época? Que bien que prácticamente todo el sector aplica la chapa en la crianza, es mecanizable, se pueden abrir muchas más botellas por la mecanización en Navidad, cuando hay, se apelotonan las demandas o los pedidos, y me parecía mucho más práctico. Entonces aparece solamente, claro, para que haya una evidencia científica de qué ocurre con un vino de varios años de crianza, tiene que pasar años. Aparece esta tecnología en los 70 y en el año 85 aparece el primer estudio que resulta evidencia científica que dice, es una tesis presentada en la Universidad de Dijon, decía la única en esa época que tenía un departamento de vinos espumosos en una universidad, y ese estudio dice que la chapa y el corcho dejan oxidar este vino por un igual hasta, en aquella época eran 2 años a 3 años. A partir de aquí, el corcho contenía mucho más la oxidación y la chapa dejaba el paso del oxígeno. Se estropeaba. Estas chapas han mejorado mucho en calidad y hoy hay, estudios de evidencias empíricas en universidades, no conocemos ninguna, pero nosotros entendemos que con una chapa se pueden criar cabas de hasta 5 o 6 años casi perfectamente. Siempre hablamos de probabilidades. Cuando hablamos de que un cava pueda oxidar con tapón de chapa, es la probabilidad de que oxide o no. El tapón de corcho garantiza una probabilidad mucho más alta de que no va a oxidar. El tapón de corcho y su manipulación implican, por ejemplo, Agustín tiene, la familia de Toledo tiene estricta de solo corcho, y nosotros tenemos el valle, todos los cavas que están probando hoy en día, criados con corcho. Eso es una de las maneras de garantizar que el cava llegará hasta aquí arriba. El corcho implica toda una manipulación que es, cuando decimos respeto a las tradiciones, que es no poder aplicar la tecnología de hoy en día, tener que ir mucho más lentos, tener que mantener una producción pequeña y un coste mucho más elevado de elaboración. Implica, por ejemplo, pues, mover las botellas, esto que llamamos parentage, implica mover las botellas para que las levaduras se meten con el vino de forma regular y no estén tantos años una botella sentada con las levaduras abajo. Implica que por ejemplo, el parentage ayuda a reducir la oxidación. Las levaduras necesitan del oxígeno que hay dentro de la botella y mientras trabajen y vivan las levaduras usarán ese oxígeno. Cuando las quitamos, y eso pasa en la segunda tanda de copas, cuando quitamos las levaduras, el oxígeno ya se dedica a oxidar el vino. Es decir, a oxidar esos terpenos y esos afrutados que tenemos. Los terpenos son los aromas que vienen de la piel de la fruta. Los afrutados serían más los aromas producto de la fermentación. Vienen a ser aromas florales, aromas de fruta, pero viene a ser un compendio que viene de distintos nutrientes. Todo esto, que se va conservando aquí, intacto aquí, acaba de oxidar un poco. Y hay esa evolución. Bueno, ¿qué más os puedo contar aquí? Bien, esto es un poco el resumen. Decimos que, por lo tanto, el espumoso es un vino blanco rosado de larga crianza y que se expresa una autolisis máxima, y para ello necesitamos tiempo, todo esto que hemos definido aquí. Una uva, por lo que a nosotros respecta, que creemos que es capital para poder llegar a esta larga crianza, vamos a poner el tiempo. La uva, que es la Charello, en la base. Y la aplicación del método tradicional con tapón de corcho, que mientras no se demuestre lo contrario, creemos que es la única manera de llegar aquí arriba. De hecho, en Francia solo ya unas grandes casas, grandes por nombre, usan todavía el tapón de corcho y se permite llegar a las largas crianzas. La mayoría de champán que se bebe está hecho con tapón de chapa, como aquí, la mayoría de champán que se bebe. Entonces, bien, ¿qué más os quiero contar? Sí. Ya hablaron un poco de esto. ¿Alguna pregunta antes? ¿Qué no ha tosigado esa información? ¿Me seguís? ¿Sí?
Bueno, pues ahora vamos a las diferencias entre la primera línea y la segunda línea. ¿Todos habéis probado la segunda línea? Sí. Entonces, ¿alguien quiere comentar las diferencias? ¿Tendríais una preferencia por ejemplo, cualquier añada 2000? ¿Prefiero la copa recién descorchada o prefiero la copa ya algo más evolucionada? ¿Quién prefiere la evolucionada? Levante la mano. ¿Sí? 2000, por ejemplo. Muy bien, unos cuantos, la mitad. ¿Y quién prefiere la otra? ¿Hay alguno que no prefiere ninguna? Claro, tenemos que levantar la mano, si no, no hay estadística. Si no hay estadística, no aprendemos. Tienes que ser participativos. Yo tengo que decir que siempre los sumilleres nos informan diciendo que cada botella es distinta de la otra, y en mi caso los espumosos se nos reclaman aún más. Hemos estado por ahí detectando alguna botella que están como más reducidas, ¿no? Y supongo que han ido cambiando. Yo he tenido posibilidad de cambiarlas todas y son de verdad tan diferentes. Ya con esta edad y estos procesos, aún más. Entonces entiendo que aquí no haya consenso porque definitivamente los mismos nos sirvieron en la parte de esta o en aquella, pues totalmente distintos. Pero bueno, para mí esto es como un gustazo, ¿no? Nos reafirmamos en que son vinos tan singulares. De todas maneras, sí, por dar mi opinión, que obviamente se corresponde con las botellas que he catado aquí. Hay un curioso efecto, dejando al lado los dos grupos, para mí en lo que he catado. El Enotec y el Señor Valle del 2002 están muy homogéneos con sus diferencias, pero tienen un punto común, y yo lo que noto es como que se va abriendo, además de forma notable, y las diferencias cada añada, 2001 Enotec y el Señor Valle son más notables, en el 2000 son mucho más notables y en el 99 parecen incluso perfiles muy diferentes. A mí en general la línea del Señor me gusta más porque me da más sensación de cosas, de más. Aparecen más cosas que en el otro. El otro me parece más lineales, lo cual es posiblemente, y en base a tu explicación, es que evidentemente tienen un camino por recorrer mucho más largo los Enotec que los Seller Valle, que han seguido, digamos, ya ese tiempo que están en el mercado dentro de la botella, el vino ha seguido haciendo su marcha. Y ya por preferencia, pero sí que es una cuestión meramente personal, a mí el 2001 de Seller Valle, de todos los que hemos catado, es que más cosas me ha dicho. Fantástico. ¿Alguien me dice, por ejemplo, en el 2002, qué copa preferiríais? ¿La Enotec o la Seller Valle? ¿Quién prefiere la Seller Valle? Va a levantar todos la mano. ¿Qué más preferencia de Enotec? ¿Sí? Vale. Gracias. ¿Quién prefiere la Enotec? Es un tercio, dos tercios, ¿eh? O yo diría que un 40-60. Fantástico. Bien. Esto nos lleva a los dos siguientes temas. Bueno, la potencia. ¿Qué ocurre en una botella cuando nosotros hacemos el descorche y sacamos las levaduras? Antes dábamos unas pistas, evidentemente la levadura que captaba todo el trabajo del oxígeno, ahora deja el oxígeno libre y hay un cambio de potencial redox, de volatilidad. Nos decimos aquí de las ganancias y compuestos. Antes he hablado de tres terpenos ajustados que son esa parte que ahora mismo empieza a evolucionar, hay una cierta oxidación y nos aporta toda una serie de aromas nuevos que durante la crianza estaban agrotapados. De hecho, durante la crianza se crean los dioles. Esto es una explicación básica de lo que ocurre en cualquier vino que tiene una reducción, en el momento de la reducción larga y continuada. Los azucaros se derivan a dioles y el diol baja la azúcar. Básicamente, esto es lo que ocurre durante un periodo de reducción. Cuando vuelves al oxígeno, desaparecen los dioles. ¿Qué pasa con estas botellas que acabamos de descorchar? Pues básicamente tienen la fruta tapada, como hablamos de abrirlas, ¿no? Bien, pues lo que ocurre básicamente entre una copa y la otra es esa evolución, esa oxigenación de terpenos y afrutados que nos lleva a sumar ulteriores aromas al vino, hacerlo todavía más complejo. Evidentemente el vino aquí ya está oxidando. Hay una evolución mucho más rápida ya de color, ya no tenemos las monoproteínas protegiendo, pero aún así, y eso es lo curioso, y eso yo creo que hay que puntualizarlo,
esos vinos que llevan tiempo en la calle son interesantes. Podéis haberlos preferido más o menos por otro factor, que es el dosage. Pero, bueno, lo que intento aquí dar a entender es que, independientemente del dosage, algunos de vosotros lo sabréis incluso diferenciar, tenemos un vino que sigue siendo interesante después de tantos años. A nosotros, fijaros que este tema nos preocupaba, ha habido siempre en los últimos años, perdón, diría que tensión casi en el sector de los consumidores y aficionados por determinar si un cava, se decía hace unos años, cava hay que consumirlo al año, ¿no? Esa frase que yo oí también hace unos 15 años cuando llegaba al mercado. Luego había colegas míos que decían, sí, no solo hay que consumirlo al año, sino hay que volcar la botella, hay que subir la botella, ¿qué hay que hacer? Todos preocupados. Cuando, yo no sé, me acuerdo, me invitaron a Suecia, estaban haciendo un libro, un grupo de escritores, que hacían una gran cata de champán, y el champán que ganó en un concurso espectacular para que fuera reflejado en ese libro, un libro precioso sobre el mundo del champán. Estamos hablando, esto era en el año 96 aproximadamente, pues fue un Villecard, que para mí no es la mejor casa, pero era un Villecard de 50 y pico, 58. Y es, bueno, esto no está recién brillante, esto además llevaba en la calle el tiempo, y bueno, y eso gana, y eso gusta, porque no encaja, pero aquí nosotros no somos nadie, había unas corrientes de decir, a ver cuándo hay que consumir esto se estropea, ¿no? Evidentemente un cava joven, el otro día, no sé quién me decía, Brezhnev no pasa el sulfuros, ¿no? Cuando, claro, si haces un cava de 9 meses, ¿para qué le vas a poner sulfuros al final en el licor de expedición? No se lo pones. Bien, pues efectivamente cuando haces unos cavas jóvenes, pues un cava joven está pensado para consumir, porque ese joven fresco y afrutado no está preparado, no tiene toda esta estructura, ni todo este trabajo, ni todo este trabajo de levaduras hecho. Pensad que todo este trabajo de levaduras empieza aproximadamente, empieza desde el principio, pero cuando se empieza a notar de verdad en el vino, es en un segundo y tercer año. Si tú vendes un cava antes de eso, pues no hay ese trabajo hecho. Si los aminoácidos, las enzimas no han pasado al vino, todo ese trabajo de concepción no existe y por lo tanto ese vino es mejor consumirlo pronto. Como la gran mayoría de cavas que hay en el mercado y espumosos son jóvenes, no solo cavas, sino fuera de la champaña de 4 gatos, que pensad que el buen chandon bélgico que nos tomamos son 18 meses de crianza. Entonces, que se lo tomen, pues es un cava, un espumoso muy joven. Entonces, pues estos vinos no están preparados para largas crianzas, realmente. Pero los que están preparados para largas crianzas tienen otra estructura, algo que puedes mantener perfectamente en la calle durante unos años y encima hacerlos más interesantes. Entonces, eso es interesante manifestarlo. Incluso, a mí me preguntaban, oye, ¿por qué no pones la fecha de desconexión? Y yo decía, mira, mientras no sé, independientemente de que ningún champán lo ponga, por ejemplo, los clientes van a ponerlo muy pronto y les felicito por ello. Yo decía básicamente, yo llevo muchos años en la calle, es decir, como marca, además con cavas de muy larga crianza, y la gente ya se nos mira con lupa. Si encima le pongo fecha de coche, con el mamoneo que hay alrededor del tema de cuándo hay que consumirlo, ¿qué pasará? Que cuando lleven un año en la calle me los van a devolver todos. Entonces nadie se va a enterar de lo que se están enterando ahora, que es que, a ver, a mí en España nadie me lo había dicho. Las guías me seguían diciendo, no me mandes cavas, a ver, ¿qué cava vendes este año? Este es el que te voy a fluctuar. No me mandes esa enoteca que tienes guardada. Y yo les decía, pues si está de puta madre, con perdón de las señoras, está buenísimo. Dice, no, esto no, nosotros no lo catamos. Y en las guías, en las buenas guías de los mercados, si catan champán de no sé cuántas añadas del mismo señor. Aquí no había manera. Bueno, pues tuvo que ser, no somos profetas en nuestra tierra, el New York Times por primera vez, hace un año, nos dedica media página. Un señor, un tal Asimov, sobrino del famoso Asimov, que yo no conozco de nada, y dice, he comprado 3 lustros, lo he probado, eran 3 lustros que llevaban 3 años en el mercado de Nueva York en una tienda, o en el distribuidor, no sabemos ni dónde, dice, y esto es como un gran champán. Esto está buenísimo. Pues, incluso se lo digo a mi primo y dice, uy, hay que
tener cuidado con estas cosas, tal. Vamos, al cabo de 6 meses, media página del Wall Street Journal. El Wall Street Journal, bueno, hemos descubierto un cava, otra vez, un americano que se toma un cava nuestro que lleva 3 años en Estados Unidos, 4 años, y dice, esto está bestial, he esperado 130 años de historia del mundo del cava para entender que un cava puede ser como un gran champán. Otra vez, un cava que lleva 4 años en la calle. Un cava de estos que están probando ustedes. De hecho, el de Asimov era en 2001 y el del Wall Street Journal era en 2002. El caso es que ahí nos damos cuenta de que bueno, tenemos un potencial que si lo entendemos y lo aceptamos, ese tiempo de descanso después de tantos años de reducción en la botella, ese tiempo de oxigenación después de tantos años, le da una ulterior complejidad que nos sitúa en un nivel muy interesante todavía más, si cabe, de vino. Es decir, yo empujo a mis clientes a que se queden una buena botella de Valle. De hecho, Luis Retónica, que murió hace años, era un periodista catalán. Cuando yo llegué al sector, leí una crónica suya, murió poco después, que decía, a ver, la bodega que me haría para casa, y ponía un cava, podría un cava de gramo, y yo no entendía por qué. Ese tío ya estaba razonando lo que te estoy diciendo yo ahora. Bueno, pues porque él sabía que él se tenía que haber tomado un cava desde hacía tiempo en su casa guardado y le había encantado ese cava. Y se dio cuenta, ¿no? Bueno, pues eso es lo que ocurre ahí. ¿Alguna pregunta? Tengo muy callado. Sí, una pregunta. Sí. ¿Ahí se le valía siempre, cada año? No, por ejemplo, aquí no tienes 2003. Porque se intenta hacer, ¿eh? Pero luego, a ver, Ceder Valle es una selección de 3 lustros. O sea, nosotros hacemos muchas botellas de 3 lustros. Tanto hemos llegado a vender 80.000 botellas de 3 lustros, que para un cava de su precio y su crianza es mucho stock y mucha botella. Entonces, la única manera de ver si un cava evoluciona tal como tú esperas es ir catando muestras, ¿no? Y nosotros vamos catando muestras y esas muestras hay unas que vemos que mantienen ese cuerpo mucho más fresco, acidez, mucho más joven que el resto de la misma cosecha. Lo que pasa es que en la misma cosecha tú haces varios depósitos, haces assemblage, usas un poco de madera, mezclas y luego resulta que hay unas botellas que te evolucionan de otra manera. Estas botellas nosotros las apartamos y les damos más crianza. Esto será el Ceder Valle. De hecho, no sé si lo he dicho, pero cuando nosotros transformamos el 2 lustros en 3 lustros, en el año 60 y pico, en los 2 lustros de 10 años y Brut, que lo pasamos a 3 lustros de 7 años Brut Nature. Pero el listón de los 10 años en ese momento lo pasamos al Ceder Valle. He explicado que pasamos al Brut Nature y lo bajamos a lo de crianza porque no nos atrevíamos. Todavía la estabilización del vino no era tan obvia, la tecnología no era exactamente lo mismo que hoy, estábamos aprendiendo a usar procesos inoxidables. Pues la estabilización del vino hacía que no nos quisiéramos arriesgar y pasáramos a algo un poco más oscuro. En cambio, el Ceder Valle nace con 10 años, pero es Brut. ¿Por qué? Por esa razón. Porque queremos ser prudentes. Bien, pues entonces tú guardas unas cuantas botellas y en el momento que consideras que pueden salir a la calle, salen. Hemos sacado Ceder Valles a la calle con 8 años, con 9 años, nos hemos sacado con 10 años, luego está el mercado. Y no nos podemos engañar, o sea, el mundo del vino es un mundo de magia. Pero si el mercado afloja, te quedas. Yo hace 10 años que prohibí vender Ceder Valle ahora. Entonces tengo un stock que hago. Y no voy a engañar a nadie, o sea, a lo mejor estoy vendiendo durante 2 años una cosecha. Pero como sé que me va a aguantar perfectamente, pues estoy más que tranquilo. ¿De acuerdo? Entonces, no sé qué os iba a contar. Os iba a empezar a hablar del licor, sí. El tema del licor de expedición. Hay licor de expedición en estas segundas botellas. Y yo estoy un poco enfadado con mi sector, porque todo el Brut Nature igual. Ayer se acercó una persona a la mesa, me decía uno de mis colegas, de Digna Tony, me decía que trabajan conmigo, que no los he presentado. Tony, mi director comercial, que se ha presentado ya, un gran artífice de Granona, con
porque soy Ramona y Linda, nuestra responsable de comunicación, que antes estaba aquí en Verano trabajando. Y la hemos raptado y la hacemos atar una cadena ahí en Barcelona. Me he dejado secuestrar, Sí, se ha me dejado. encantaba, Vale. Eso. Eso es. Bueno, pues os decía, os voy a hablar de vosotros ahora y aquí con la experiencia. ¿Bien? Ah, sí, claro. Él se acerca bien a la mesa y dice, usted es vale. Y coño, esto está muy bueno, debe ser una suerte. Ayer en la mesa toda la gente es friki. Queridos Ya. míos sumilleres, no, es Nature. Pero esto es sintomático, eso de que os han metido a la cabeza Natura igual a mejor. Joder, decíamos. A ver, todo es relativo en la vida, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es contar todas las caras de la moneda y que cada uno escoja. Lo que es evidente es que San Juan Francés es Brut y que el señor Brut le sigue poniendo 6 en la mejor añada gramos de azúcar por litro de dosage de licor de expedición o un buen Bollinger a poco baja de ahí en su mejor añada, que significa que los lomitos se pongan entre 8 y 12 gramos. Bien, ya sabemos que ellos tienen mucha más acidez, esto no lo sabe la gente de la calle, ¿no? Entonces la gente dice, uy, acábame de acidez y champán, no, señores, lo que pasa es que el champán nació tan ácido como concepto que tuvieron que crear el licor de expedición para rebajar esta sensación de acidez. El champán tiene un 50% más de acidez que un espumoso mediterráneo. Entonces no se podría beber, la acidez quedaría si no fuera con esa añadidura de azúcar. Todo bodeguero tiene que encontrar un equilibrio entre azúcar y acidez en sus vinos. Son dos elementos básicos de la uva. Y a eso le llamaremos suavidad. O sea, en el fondo lo que buscamos todos es suavidad. Nosotros vamos a buscar cavas suaves. Bien, entonces